foro y también en noticias del curso. Y también les voy a presentar, a ver, está por acá la presentación. A ver si vemos la... Ahí no sale la... Espera que el PowerPoint. No sé, ¿logran ver la presentación de la universidad en PowerPoint? Aquí está. Ok, me está dejando entrar la aquí otra persona. Voy a volver a compartir porque no me dejó. Compartir. Ya les voy a compartir la presentación. Me comentan, por favor, muchachos, si la pueden ver. O sea, está demorada en abrir. Ahora sí creo que está. ¿Ahí la pueden ver? Si pueden ver la presentación de... o no la están viendo. A ver. Vale que sí. ¿Ven la presentación, muchachos? Alguien que me ayude a ver si la pueden ver porque no estoy seguro si la están viendo o no. En PowerPoint, donde dice Comercio y Negocios Internacionales, primer CIPAS, curso. Sí, señor, sí se ve bien. Ah, listo, bueno, gracias, muy amable. Listo, bueno, buena noche para todos. Estamos igual, como les comentaba ahorita, grabando nuestra reunión, nuestra clase, nuestros CIPAS, para que pues quede la evidencia y la puedan ustedes de pronto, si les interesa, y espero que sí, poderla ver posteriormente. Aquí rápidamente una presentación mía. Yo soy profesional en mercadeo nacional e internacional de la Universidad de Manizales y luego hice una especialización de comercio internacional, de negocios internacionales en la Universidad del Rosario ya hace varios años. Y como docente pues tengo experiencia en otras instituciones en Villavicencio. Yo me encuentro en Villavicencio Meta. Aquí estoy en este centro, el centro de la UNAD de Senacasías, que es una población cercana a Villavicencio, a 20 minutos de la ciudad. Bueno, siempre hay una frase que me gusta iniciar en algunas charlas que he tenido, y pues esta no es la excepción, y es una de unas películas que me han gustado mucho, de pronto ustedes también, no sé, de una trilogía que fue dirigida por Christopher Nolan, un gran director, y pues estamos hablando de Batman. Y dice, no importa quién creas ser en tu interior, son tus actos los que te definen. Entonces ahí se las dejo para que reflexionen. Es una frase para reflexionar todos los días porque uno cree que yo soy así y soy buena persona, pero realmente son los actos lo que lo definen a uno como ser humano. Bueno, vamos a hacer una presentación rápida, muchachos, del propósito del curso y vamos a hacer una inmersión directa en algunos temas puntuales. Igual vamos a tener, la idea es poder hacer un CIPAS, este es el CIPAS de enero, vamos a hacer uno en febrero y uno en marzo, con el fin de abarcar temas, generar una estructura interesante de comercio internacional. Entonces, presentación del curso. Propósito, reconocer la estructura del comercio internacional, su normatividad, las instituciones de fomento y su regulación,
mediante el análisis de contextos internacionales con el fin de visualizar las oportunidades que surgen de los tratados de libre comercio y del comercio justo, simulando la viabilidad de un proceso de exportación. Esa es la intención del curso. Descripción, bueno, usted ya, esta es una parte que ya lo conocen, vamos a pasar aquí rápido. En las unidades del curso se abordarán en primera instancia los temas relacionados con los fundamentos y políticas de comercio internacional. En el caso concreto, las diversas teorías existentes sobre el comercio. Bueno, esa es la parte que ustedes juiciosos la han revisado con antelación. Ya hemos trabajado en los foros, en los trabajos que se han entregado, sobre cuáles son esas teorías que abarcan los comercios internacionales. La segunda unidad presenta los aspectos fundamentales sobre el mercadeo internacional a nivel general, el análisis del entorno, la investigación de mercados, digamos, esa es la parte en la que estamos inmersos en este mes, y el proceso de exportación como ejercicio de aplicación. Y la última parte de nuestro curso se centra en el proceso de negociación en el ámbito internacional, contexto e impacto social del comercio como una forma de analizar la forma como se desarrollan estos procesos a nivel mundial, teniendo en cuenta las condiciones, los factores y características no solo del proceso de intercambio que afectan el desarrollo de operación. Bueno, esa es como la estructura global del curso. Aquí no sé si, bueno, si logran ver, porque pues está pequeña pero estamos bueno, ya pasamos el simulador, acabamos de pasarlo en la semana pasada, que fue hasta el 13 de enero, y ahora estamos en la fase 2, realización del estudio de mercado internacional. Bueno, esto es el resultado de aprendizaje. Vamos a ver una primera parte. Yo sé que ya lo hemos trabajado, ustedes lo hicieron muy juiciosos, digamos, la identificación de un producto de la región, de su zona de influencia, empezar a explorar, una exploración, a ver si ese producto tiene una viabilidad de exportación. Ah, sí, hay acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Europa, México, Chile, donde el producto del cual yo quiero trabajar o me interesa trabajar o le veo una capacidad viable de exportación a ese mercado internacional les interesa. Pero hay unos puntos que son esenciales antes de, muchachos. Yo he vivido ese proceso con algunas pymes de Villavicencio, de la región y del departamento, donde, claro, el empresario dice, ay, yo quiero exportar, que ya es el momento, y se viene hablando fuertemente estos últimos 10 años, 2010 al 2020, de lograr internacionalizar las empresas, y eso está bien. Pero eso es un proceso que necesita muy buena planeación, plan de trabajo, persistencia y paciencia. Porque, ¿qué pasa? El empresario puede que su producto se ajuste a lo que requiere el mercado internacional, lo invitan a una ronda internacional, lo lleva el gobierno ProColombia, los lleva invitado a una ronda de negociación en Miami, Barcelona, Alemania, donde sea. Y resulta que con esas muestras que llevó a ese evento, claro, gustaron. Compradores internacionales les gustó el producto, excelente calidad, presentación, argumentación, precios, etc. Pero cuando el comprador internacional les dice, ah, qué bueno su producto, necesito ya una tonelada mensual en la importación, porque requiero una tonelada mensual o 2 toneladas o 3 toneladas, pues ya empieza el empresario local a echarse para atrás, a decir, pero es que tal cosa, a rascarse la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay capacidad productiva, no hay capacidad instalada. Eso es lo que generalmente está pasando. Porque pues no pensaron, pero pensaron en que el producto es viable, pero se les olvida pensar de que venga, tenemos a nivel interno, tenemos la capacidad para producir lo que nos está pidiendo el comercio internacional fuera de la capacidad instalada para entender el mercado local. Entonces, eso es una cuestión muy importante, ahí se requieren recursos, mejorar la infraestructura, lo más probable es importar maquinaria, entonces es una preparación que hay que hacer para luego decir sí.
vamos a meternos en los mercados internacionales. Entonces, por eso quería arrancar por ese primer punto. Dice acá, análisis interno. Identificar si se tiene el potencial de cubrir las necesidades de nuevos mercados en otros países, definir gastos, insumos y demás aspectos de lo que se pueda incurrir. Cuanto más tengamos claro quiénes somos y de qué somos capaces, más fácil será afrontar las dificultades futuras. Esto es lo que pasa a diario, sobre todo con las pymes, ¿no? Y claro, y muchas de esas pymes, no todas, pues se desilusionan y dejan eso atrás y dicen que eso es imposible. No, no es imposible, es prepararse. Es decir, por ejemplo, hoy 2021, vamos a prepararnos, que la empresa diga en 5 años, en el 2026, 2027, voy a hacer mi primera exportación. Y uno dice, uy, eso es mucho tiempo. No, eso no es tiempo, eso es antes corto para uno prepararse, mejorar su eficiencia, inclusive cumplir con normas de certificación internacional y ahí sí en el 2017, 2028, 2029, 2030 decir, vamos a arrancar con toda. Entonces es una preparación. Segundo, que es el punto donde ustedes estamos en el curso, que es identificar el mercado. Sé que lo han hecho también porque han identificado con el trabajo que se ha logrado por, digamos, la ruta exportadora de ProColombia, que es una herramienta muy interesante. Dice, identificar el mercado. Debemos saber a dónde vamos, a dónde dirigimos nuestra mirada, conocer los aspectos que influyen para llegar a ese mercado, las dificultades, los requerimientos legales, su capacidad e intereses de consumo. En resumen, debemos hacer un estudio de mercado. Ahí es donde de pronto yo les hice varias observaciones en la mayoría de trabajos donde hacían referencia al TLC Estados Unidos, TLC Unión Europea, México, etcétera, ¿cierto? Y está bien. O China, también por ahí me referenciaron China. Son mercados muy interesantes. Hablemos solo de Estados Unidos. Es un mega mercado. Son millones y millones de habitantes. Son, no sé exactamente, me olvidó el número de estados. Son muchos estados americanos. Son muchas ciudades con un gran número de población. Entonces uno tiene que segmentar. Yo les colocaba a muchos de ustedes segmentar el mercado. ¿Qué quiere decir? Identificar nichos de mercados, ciudades específicas donde realmente mi producto tenga viabilidad. Viabilidad no solamente por gustos y preferencia de consumo, sino también viabilidad para mi empresa, logística, costos operativos, distribución, canales de comercialización, despachos, ¿se ven? Por aquí estaba, por aquí me están anunciando que llegó otra persona, a ver, hacia aquí admitir, listo. Entonces, ese punto es importante, muchachos, que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿no? Y las empresas pues también se van desilusionando de ese punto, ¿no? Porque dicen, Estados Unidos, TLC, sí, pero piensen que Estados Unidos es supremamente grande. Una cosa es importar a Miami, la Florida, otra cosa es New York, otra cosa son Los Ángeles, Texas, Arkansas, bueno, todos los estados que tenga Estados Unidos, sus culturas, sus costumbres, su forma de comercializar. Entonces, a ese detalle hay que llegar. Es igual cuando uno vende localmente, ¿no? Si estamos vendiendo a nivel nacional, pues sabemos que la cultura caleña es una, el paisa es otro, el llanero, el santanderiano. Entonces uno tiene que conocer lo que más pueda, identificar bien ese mercado. Lo mismo, aquí dice la parte legal. Hay una parte legal que es sumamente delicada, pues eso es un detalle que ya uno tiene que entrar a revisar muy bien cuando esto ya toma un carácter a profundidad y serio, ¿no? Porque la parte legal nos puede dificultar y nos puede frenar todo un proceso de exportación y perder mucho dinero. Bueno, entonces estábamos hablando de primeros pasos, hablamos de análisis interno, identificación del mercado, planificar. Eh, a veces es un concepto que es muy trillado, pero realmente es muy importante. Uno debe planificar sus actividades diarias. Si uno planifica, estamos hablando personalmente, si uno planifica sus actividades semanales y diarias, pues va a tener un orden y un mejor resultado. Es decir, esto lo llevamos a la práctica en las empresas, es lo mismo. Yo ahorita les daba el ejemplo de que si una empresa identifica hoy en el 2021 que tiene una meta de exportar, ponga esa meta al 2030.
2028. Ya listo, en el 2028 voy a hacer mi primera exportación. ¿Cómo me voy a preparar para llegar a ese 2028? Arrancando en el 2021. ¿Cómo voy a planificar esas actividades? ¿Qué puntos son los delicados en mi proceso de producción, en mi capacidad instalada, en mi maquinaria? ¿Tengo el personal requerido para ese proceso? El mercado internacional me está exigiendo hoy en día unos certificados de idoneidad, fitosanitarios, certificados verdes, etcétera, de manipulación. Hoy en día, pues con este tema crucial del COVID, de bioseguridad. Entonces son muchos factores. Entonces acá, definir las etapas y los pasos a seguir para llegar a un determinado país, los trámites legales, los costos de transporte, preparación del producto, prever complicaciones, alternativa de pagos y demás temas financieros, entre otros. Uno de los temas más delicados, que yo creo que en el segundo CIPA lo vamos a ver, son los Incoterms, que son los términos de negociación. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque tiene que ver con el tema logístico. El tema logístico es de los puntos más delicados en el proceso de exportación. Eso uno tiene que, muchachos, también entender y conocer el mundo. Decir, bueno, alguien me hablaba de, creo que algún producto refrigerado, creo que era pescado, por ahí vi. Y me dice, listo, si yo voy a exportar trucha a Europa, bueno, cómo la puedo exportar? ¿Cuál es esa cadena de frío a la cual yo tengo que estar alineado y cumplir al detalle para que la Unión Europea o los lineamientos de la Unión Europea no me devuelva esa trucha y me toque perder todo el producto? O lo mismo en Estados Unidos. En los Estados Unidos existe la FDA. Busquen cada uno por su cuenta por Google qué es la FDA. Luego en otro CIPA lo vamos a ver. Y la FDA es el organismo como el INVIMA en Colombia, pero pues un monstruo es la FDA, que le dice al señor, al exportador colombiano, no señor, usted necesita para importar ese producto a Estados Unidos, digamos la trucha o una fruta, el café, el cacao, lo que sea, debe cumplir con estos lineamientos. Si no los cumple, le decomisan el producto o usted verá qué hace con él si lo puede devolver. Entonces, recuerden que esto todo es costo, ¿no? Y un empresario pues no tiene un presupuesto holgado, siempre los presupuestos son limitados y hay que cuidar financieramente la empresa. Bueno, y el otro factor, muchachos, son los riesgos, ¿no? Evaluar los riesgos. Es de gran importancia saber a qué nos enfrentamos y cuáles pueden ser las complicaciones que se nos pueden presentar un análisis DOFA. Nos permite saber, además de nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades, aquellos aspectos que nos amenazan en el camino de la consecución de nuestros objetivos de exportar. También, eso es igual que la planeación, uno escucha mucho hablar de DOFA, pero esto hay que llevarlo al detalle realmente. No decirse uno mentiras, sino realmente entender la estructura punto a punto si cumplimos o no cumplimos. Y qué tan riesgoso es la aventura que uno vaya a desarrollar, ¿no? Entonces, si requiere ampliar mucho, no sé, a un 100% mi capacidad instalada, ¿será que lo puedo hacer? ¿Tengo los recursos? ¿Puedo conseguir la financiación? El mercado al cual yo quiero llegar financieramente me va a dar. Volvemos a ese punto, ¿no? El mercado. Entonces, por eso es tan importante ir al detalle del mercado potencial. Si vamos a exportar a Estados Unidos por el TLC y podemos identificar que la Florida es un mercado potencial interesante para nuestro producto. En la Florida, hablemos un número, no es exacto, hay, no sé, 15 millones, 20 millones de habitantes. De esos 15 o 20 millones de habitantes, ¿cuál es el mercado real potencial de mi producto? 15 o 20 millones se reduce a 6 millones. Bueno, 6 millones, pero realmente de ese mercado potencial de 6 millones, ¿cuál es el que realmente me podría a mí comprar y le interesa mi producto? ¿Y con qué frecuencia lo podrían comprar? Entonces uno va especificando esos datos, le vamos colocando cifras, números, y logramos proyectar unas ventas esperadas y el costo de esas ventas esperadas. Entonces, eso es una manera clara de poder desarrollar un proyecto y decir si es viable, no es viable,
e irlo avanzando por esas etapas. Bueno, ¿me han entendido bien? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Alguien que me diga, sí, profe, les escucho bien o vamos bien. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Ok, listo, sigamos. Muy bien. Entonces, viendo esos puntos importantes, esenciales, muchachos, luego empezamos, hay un trabajo previo al proceso del plan de exportación. Entonces, eso es lo que hemos comentado, ¿no? Análisis de la demanda de productos del mercado internacional, realmente qué están demandando los mercados. Y, digamos que como empresario hay dos alternativas muy interesantes, ¿no? El TLC con Europa o el TLC americano. Listo, ambos mercados pueden ser interesantes. Tenemos la estructura para poder exportar. ¿Cuál mercado me puede generar a mí ser más eficientes en costo, en entrega y financieramente? Entonces hay que tomar eso muy en cuenta. Análisis de costos, proyección de costos operativos, logística, capacidad de producción, hacer un primer envío de muestras y valor. Este punto, miren, que es muy interesante y esta es la realidad. Y se los subrayo, se los pongo en negro. Hacer un primer envío de muestras sin valor comercial y analizar respuestas del mercado. Hacer un testeo. En emprendimiento se habla mucho de ese factor. Testee, haga una prueba. Primero haga una prueba. Design thinking, hoy en día se habla mucho del design thinking. Testee primero, haga una evaluación, lleve una muestra sin valor comercial, esté pendiente de esa respuesta del mercado, de los distribuidores, mayoristas, detallistas o cliente final, qué dicen de su producto, si es viable o no viable comercialmente. Y luego usted ya va viendo, listo, puede que responda, puedo llegar a tener unas ventas mensuales de tanto o no. ¿Será que ya alguien me estaba escribiendo o no? No sé. Ah, no. Me estaba imaginando acá, digamos aquí con la presentación. Bueno, listo. Vamos a ver entonces unos procesos de exportación. Sé que algunos de ustedes ya, porque lo hemos trabajado, pero quiero que lo dejemos en este primer CIPAS, que me parece importante abordar. Digamos que uno ya tiene la preparación física, sus instalaciones dan la capacidad, ya se hizo las adecuaciones, la producción da para atender el mercado local y un porcentaje para el mercado internacional al cual queremos llegar. Listo, ¿qué necesitamos hacer? Registro ante la Cámara de Comercio y la DIAN, RUT, ahí cambiaría nuestro RUT con esa modalidad de exportación. Y eso pues obviamente trae como consecuencias mayor tributación y eso hay que también tenerlo en cuenta en nuestro balance. Segundo, clasificación arancelaria del producto. Bueno, eso es un trabajo que ustedes hicieron muy juiciosos, la gran mayoría los felicito, muy bien. A veces no es sencillo ingresar a la página de la DIAN, hacer una exploración. Obviamente, el caso de identificar la subpartida arancelaria es algo muy minucioso, de muchas pinzas. Puede que el primer pantallazo que uno encuentre sea o no sea. Hay que asegurarse que realmente esa nomenclatura, esa subpartida arancelaria es la que corresponde exactamente al producto. ¿Cómo logramos eso? Para eso existen los agentes aduaneros y por medio también de la DIAN y los agentes de aduanas podemos hacer una verdadera identificación de nuestra subpartida arancelaria. ¿Por qué es importante esa correcta identificación? Para saber realmente qué costos vamos a incurrir en el proceso de exportación. Porque si hacemos una mala clasificación, puede pasar de que nuestro producto esté mal clasificado y realmente tengamos unas cuentas de un pago menor de impuestos y resulta que la clasificación exacta es con un pago mayor de impuestos y ahí se nos enreda todo el proceso. Bueno, tercero, estudio de mercado, localización de la demanda, ruta ProColombia, los TLCs vigentes. Eso es algo que ustedes lo han hecho muy juiciosamente y es algo que tiene que el empresario identificar muy bien. Tenemos como un cuarto punto aquí, participación de eventos, ferias internacionales, envío de cotizaciones,
aceptación y establecimiento de pagos. Bueno, este punto, cada punto es fundamental, ¿cierto? Hay que hacerlo con mucha mesura, con un plan y sin ningún afán. Yo sé, uno a veces entiende al empresario porque pues se pone metas ambiciosas y uno pues obviamente tiene que ponerse metas ambiciosas, pero ¿cuál es el asunto? Que eso es algo muy serio, estos son recursos financieros al cual la empresa tiene que saberlos desarrollar y ir avanzando. Entonces, yo les mencionaba, por ejemplo, hay empresas que van a ferias, ¿listo? Hagan ese primer proceso. Si tienen un producto más o menos viable, ir a las ferias y ahí se van dando cuenta cómo va evolucionando su producto. Y aquí, si ustedes están leyendo, dice Incoterms. Eso es uno de los puntos álgidos, delicados del comercio internacional. Sé que está en la última fase del curso y en el siguiente CIPA lo vamos a abordar con más detalle. Porque ahí depende mucho de la variable costos y las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor. Bueno, entonces seguimos en ese proceso, vimos los 4, aquí tenemos otro, dice remisión de la factura y confirmación de la carta de crédito. La carta de crédito es generalmente, muchachos, el documento al cual más se hace referencia en el comercio internacional por medio de carta de crédito. Es un documento donde se generan unos compromisos y ahí están los 5 TERS a los cuales se hace, digamos, explícita el proceso de negociación. Contratación de transporte y seguro, aquí en este punto 7, ¿no? Trámites, permisos y autorizaciones ante el BUCE. No sé si alguien sepa qué es el BUCE. El BUCE es la ventanilla única de comercio exterior. ¿Qué hace ese BUCE? Pues es una plataforma, ya viene operando alrededor de ya hace, van a ser 10 años, porque pues sabemos que nuestro país se caracteriza por la tramitología, y los procesos de legalización, tanto de importación y exportación, han sido muy lentos. Por medio de esta ventanilla única se ha logrado minimizar esa brecha y hacer que los procesos y las autorizaciones sean mucho más ágiles. Todavía le falta más al proceso del BUCE, pero pues bueno, ahí va. Expedición de certificados de origen y presentación de solicitud de embarque de acuerdo a todos estos lineamientos. Ok. Bueno, seguimos con otros puntos más del proceso. Ingreso de mercancía a zona primaria de aduana. ¿Por qué se hace mención de esta parte? Porque ahí es cuando uno mentalmente tiene que conocer de geografía y ubicarse su producto a dónde va a llegar. ¿Cuál es su punto de destino, su ciudad, su muelle, la ubicación exacta, cuánto es el recorrido o en avión o en barco de su mercancía? Y si es vía terrestre, si estamos en Sudamérica y queremos exportar a Perú, Ecuador, Chile, Brasil, bueno, ¿cómo va a ser ese proceso interno para poder entender tanto el tiempo de distancia, que todo es recurso, y también los eslabones que van en esa cadena de transporte y de costo? Embarque de la mercancía, firme, presentación y legalización de la documentación, y aquí pues el reintegro del pago, diligenciamiento de la aclaración de cambio. El proceso no es simplemente hice la exportación, entregué la mercancía, bueno, ahí es el asunto, cómo nos van a pagar y a qué tiempo, a qué tiempo se nos va a ir ese pago, ¿no? Entonces, eso es un proceso que es de muchas pinzas, no es imposible, pero pues requiere de mucho cuidado y de mucho seguimiento y perseverancia en el proceso. Bueno, que adelantémonos en esta parte. Bueno, eso es algo que ustedes ya sé que lo lograron hacer juiciosamente, pero pues hablemoslo, ¿no? Posición arancelaria. Este es el código con el que se identifica las mercancías por parte de la aduana a nivel mundial. En Colombia, la DIAN es el único organismo autorizado para ubicar la posición arancelaria de cada producto. Pues aquí si lo alcanzan a ver, de pronto está como muy pequeño. No se alcanza a ver la partida, la subpartida o nivel armónico del producto, la subpartida arancelaria
y a nivel Colombia, pues los últimos dígitos. Entonces, esto hay una nomenclatura a nivel mundial, pero pues al final unos dígitos los abarca cada país, porque pues esto es cuando, digamos, la DIAN hace una inspección en puerto o en aeropuerto y los inspectores hacen una o inspección documental o física de la mercancía que llega a Colombia. Es una manera de determinar pues si la, si la importación está bien desarrollada, es adecuada, no es contrabando, para poderla legalizar, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando exportamos un producto, la entidad encargada en el país de destino, pues se encarga de revisar en puerto, en destino, la nomenclatura y la identificación, tanto del producto como sus lineamientos legales y a nivel sanitario y fitosanitario. Bueno, esto es ya lo que ustedes les había comentado. Es importante cuando uno hace el proceso, muchachos, de internacionalización, independientemente del sector que esté, es bueno entender y comprender cuáles son las agremiaciones a las cuales uno podría en su momento pedir ayuda, digamos entre comillas, ¿no? Si yo estoy en la parte agrícola, si soy un agricultor, como muchos hicieron referencia del cacao, aguacatejas, del café orgánico, también de las naranjas por ahí vi, de limón Tahití, banano, palma de aceite, aceite de palma, perdón, qué más productos así agrícolas? Uvas también por ahí, me acuerdo, leche, bueno, muchos productos agrícolas que es nuestro potencial. De las agremiaciones más fuertes que podemos tener ayuda, digamos, en cuanto a cumplir normas, etcétera, es la SAC, ¿no? No sé si ustedes sepan a qué hace referencia la SAC, ¿no? Que es la Sociedad de Agricultores de Colombia. Hay otra esta es Analdex, que Analdex es la Asociación Nacional de Exportadores, que es pues sí, ya nos volvemos unos exportadores frecuentes, podemos llegar a determinar y hacer parte de la Asociación Nacional de Exportadores. Entonces, ¿por qué hago referencia a las agremiaciones? Porque es importante estar con ellas. Que cada región tenga sus más y sus menos, que cada región hay una complejidad diferente, sí, ya uno evaluará como empresario qué asociación me permite a mí tener más proyección y cuál de esas asociaciones me permiten a mí tener más capacitación y planeación para mis proyectos. Pero es importante entenderlas, referenciarlas e identificarlas. En el caso, por ejemplo, algo que quería comentar en este primer CIPAS, que de pronto en algunos de les hice sus comentarios, entiendo la importancia de los productos agrícolas. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo les comentaba ahí de commodities. Hablemos en el caso, por ejemplo, puntual del café. El café de origen. Sí, es importante hacer referencia a que lo ideal como empresarios, muchachos, es no exportar, por ejemplo, el café en grano, porque no tiene ningún valor agregado, no hay ninguna diferenciación. Es lo que tradicionalmente se ha exportado o exportar el cacao como tal. ¿Cuál es la intención que hoy en día tiene ProColombia, el gobierno y el Ministerio de Comercio Internacional? Es que apuntémosle a un verdadero valor agregado de nuestro producto. Porque ese producto es importante a nivel mundial. ¿Qué valor podría tener si yo lo transformo y le doy un valor especial? Por ejemplo, el café orgánico, pues obviamente es un café de, de una tradición, de una textura, de un aroma, que es de una vereda tal, que está bien identificado, que no utiliza plaguicidas y pesticidas, 100% orgánico, tiene sellos de certificación de buenas prácticas agrícolas, etcétera, etcétera. Pues obviamente ese café va a tener un mayor valor en el contexto internacional. Ese es un punto importante. Yo como empresa debo decir, venga, este producto para venderlo y ganar, para que empiecen a manejarme el precio y que el comprador internacional me diga, no, es que en Brasil me lo dejan más económico, en el Vietnam, en la India, pues ahí empieza uno como a perder poder de negociación. ¿Y cuál es la intención? Que si no, nuestro producto es excelente,
tiene los sellos, los certificados, pues el precio no lo va a poder, no lo va a poder negociar tan fácil y vamos a decir, no, es que la libra la vendo a tal valor o el kilo y punto. Eso ya es diferente. Para llegar a ese punto, pues hay que tener un trabajo previo, ¿no? Pero es lo ideal. Bueno, entonces estamos hablando de las principales agremiaciones de Colombia. Vamos a avanzar unos 10 minuticos más y ya posteriormente dejamos ahí para nuestro siguiente CIPAS, ¿ok? Para que no se me cansen, que tranquilos que ya nos faltaría unos 10, 15 minuticos. Bueno, entonces, principales agremiaciones de Colombia, quería hacerles como esa referencia. La ANDI, Asociación Nacional de, antes era industriales, ¿no? Hoy en día no es industriales, es empresarios. Cambiaron como, te puse un amarillo que ni se ve. Cambiaron como su enfoque, digamos, su propósito, ya no es industriales, sino de emprendedores. Y FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, que pues particularmente esta semana se ha hablado mucho de ella, ha habido ahí temas políticos que pues mejor no hacer referencia. Bueno, ya eso es al nivel local. A nivel internacional, sé que muchos de ustedes también los identificaron. Hablaron de Alianza Pacífico, el TLC Estados Unidos, y eso es importante tener ese panorama amplio, ¿no? Del mundo, muchachos, porque ya estamos en un mundo globalizado y debemos entender esa gran complejidad que tienen los diferentes escenarios y organismos internacionales. La CAN es la Comunidad Andina de Naciones. La CAN ha tenido muchas dificultades en sus últimos años. Hoy en día, digamos que lo podemos tener como en rojo. ¿Por qué? Porque pues está, la CAN hace unas décadas era muy fuerte porque pues estaba Venezuela vinculado. ¿Qué era la CAN? La conformaba Venezuela, Ecuador y Colombia. Inclusive México también estuvo en la CAN. Pero por asuntos políticos, ahí es donde la geopolítica juega un papel de predominante, de acuerdo al presidente y al gobierno que esté de turno y cuál es su viraje y su mirada, pues estos acuerdos y bloques económicos o se fortalecen o se debilitan del todo. Y cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela, pues la CAN empezó a tener sus altibajos, pues porque en Colombia había otro tipo de gobierno, en Ecuador estaba Correa, México, bueno, se me olvida quién estaba en México, entonces empezaron a tener miradas diferentes y la CAN, pues, se ha desdibujado mucho. Mercosur, también de cierta manera, el CARICOM ese es pues, el de Centroamérica, el G3 también se debilitó porque era México, Venezuela y Colombia, y pues prácticamente desapareció. Se debilitaron CAN, G3 y más o menos Mercosur, pero hace poco, hace 10 años más o menos, poco más de 10 años, se empezó a hablar de la Alianza Pacífico. Ustedes han escuchado hablar de la Alianza Pacífico y coloquémosla como en azul, bueno, en verde, que es como la, digamos, mostrando como que es la alianza, que el grupo que está en este momento en marcha. Es Chile, Perú, Colombia y México. Son los países que por iniciativa de los presidentes dijeron, venga, necesitamos crear una alianza, los países que tenemos costa del Pacífico, y necesitamos mirar hacia el Pacífico, o sea, mirar hacia el Oriente, mirar hacia China, la India, Corea del Sur, Japón, Taiwán, etcétera. Pero pues no lo podemos hacer solos, porque pues imagínense ustedes, muchachos, negociar con China, negociar con Japón, pues son países, pues hablar de China es un mega país, y pues no hay suficiente poder de negociación y capacidad de producción para cumplir con esas demandas. Esa fue una de las primeras intenciones de la alianza, la parte comercial. Hoy en día se habla de la alianza algo mucho más profundo, tener libre movimiento de personas y empresas, o sea que ustedes como futuros profesionales pueden ir a Perú, Chile y México a buscar trabajo bajo el acuerdo de la Alianza Pacífico, y lo mismo van a venir de esos países a Colombia ciudadanos a buscar trabajo o a montar empresas. Es una alianza que está ahí, por ahora ha funcionado bien. Esperemos que los virajes políticos les sigan dando fuerza y tenga un norte mucho más claro.
El TLC, pues, ha tenido sus altibajos, no es fácil, pues, realmente cosas aspectos que no se negociaron tan bien en el TLC por el afán de firmarlo, y pues que hay una desventaja, hay unas grandes desventajas para Colombia, eso es natural, eso hay que decirlo. Pues estamos hablando con una potencia como es Estados Unidos, pero pues bueno, tenemos ese tratado vigente. La pregunta grande es cómo lo podemos aprovechar como empresarios y como empresas colombianas para que realmente tengamos esos beneficios del CTLC. Y el de la Unión Europea. Les quería hacer mención de esos. Los organismos multilaterales, ya para terminar, que es importante también tenerlos en cuenta y tener presente, ¿no? Hemos hablado de agremiaciones, hemos hablado de bloques económicos, y para que ustedes tengan un referente diferente de qué son organismos multilaterales, son organizaciones que se encuentran conformadas por 3 o más naciones, cuya principal misión será trabajar conjuntamente en las problemáticas y aspectos relacionados con los países que integran la organización. Y esto directa o indirectamente afecta un proyecto que tengamos en mente de exportación. ¿Cuáles son los organismos que debemos identificar? UNASUR, la OEA, la OTAN, la ONU. Voy a subrayar unos que son claves hoy en día. Este es clave, la OCDE. Pues hoy en día la OMC, súper clave, la Organización Mundial de la Salud. Fondo Monetario Internacional, pues para buscar financiación. Hay que todos toca subrayarlos. El Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido clave estos últimos años porque hemos tenido un representante en Colombia, Luis Alberto Moreno, y el Banco Mundial. Digamos, hacerlos como también, el Mundial del Comercio, pongámosle como un color así. Lo resalto de esa manera, muchachos. No sé si alguien de ustedes sepa qué es la OCDE. Es algo que pertenecemos como país ya hace 3 años, más o menos. Pues Colombia viene haciendo la tarea del gobierno Santos. Hace unos 7 años empezó como ese proceso. Hace 3 años se ratificó, ya pertenecemos a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pertenecer a la OCDE tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso es como cuando le dicen a uno que lo peor de la rosca es no estar en ella. Y de cierta manera es así, ¿no? La OCDE se le dice vulgarmente el grupo de los países ricos. Entonces uno dice, pero ¿cómo Colombia se va a meter a una organización de países ricos y pues qué somos como nación? Y pues sí, no, porque si uno empieza a compararse con países como Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, obviamente pues nos llevan una ventaja grande. Pero ¿cuál es la intención? Que uno dice, Francia ha hecho esto en educación, en temas ambientales, Alemania esto, bla, bla, bla. Entonces uno tiene acceso a información privilegiada para poder avanzar y seguir por esa línea. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, no es tan mal. Ahí también se los dejo tienen la inquietud, pueden investigar más sobre los aspectos de la OCDE. Fondo Monetario Internacional, obviamente son esos 3 organismos, el Fondo Monetario, el BID y el Banco Mundial. Pues hoy en día, pues todos los países están así, esperando cómo financieramente nos van a ayudar a los gobiernos y a las empresas a salir de esta crisis que estamos viviendo. El BID, pues el BID llama la atención por el asunto de que pues es el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, es el banco de nuestro continente. Es un banco que pues debe tener las banderas puestas para ayudarnos como región. El Banco Interamericano pues fue manejado los últimos 10 años por Luis Alberto Moreno, un colombiano, y pues esperemos que siga bajo estas condiciones para que nuestro país tenga condiciones especiales, esa es la idea. Y pues la Organización Mundial la OMC, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Salud. Es importante esto, que uno empiece a identificar como los contextos globales, ¿no? Los organismos multilaterales, las agremiaciones,
para uno como empresa, de acuerdo al sector donde nos movamos, decir, venga, aquí, ¿cuáles son organismos que me vigilan, que me pueden ayudar, que me pueden asesorar? Es importante tener esa brújula. Uno teniendo esa brújula puede llegar a operar de una mejor manera. Puede no, opera de una mejor manera. Y ya para terminar, muchachos, hay unas herramientas que ustedes ya, muchos de ustedes las tienen trabajando, ProColombia, que les hice referencia, la ruta exportadora. ProColombia es la institución que más mueve el comercio internacional. Antes era ProExport, y pues ProExport no decía nada como organismo. Fue el estudio que se hizo y se justificó a cambiarlo a ProColombia, ¿no? Promover Colombia. Eh, si ustedes saben o no tienen conocimiento, ProColombia se dedica a tareas importantes, promover las exportaciones. Lo coloco como una X porque a las exportaciones se les identifica con X. Promover el turismo. Turismo. Promover la inversión extranjera en Colombia. Promover la inversión extranjera. Dejémoslo así. La inversión extranjera. Y me falta una. Ah, marca país. Marca país. Si ustedes buscan en internet cómo se mueve hoy en día marca país, que es con la CO, ¿no? Que es nuestro símbolo en internet. Ay, pero hagámoslo bien. Creo que es así, CO. Y pues ahí está una campaña interesante con unos videos. Hoy en día creo que se llama ¿cómo es? Bueno, lo estoy viendo. Hay un video muy interesante que sale Yatra y otro Piso 21, bueno, varios artistas hablando de Colombia, de un video, y otros del Cholo Valderrama a nivel regional en el metro. Entonces, los lineamientos fuertes de Colombia como institución es crecer en exportaciones. ¿Y cómo crecemos en exportaciones? Pues creando un tejido empresarial importante. No que solamente exporten los que siempre exportan, llámese Alpina, Colombina, las grandes marcas, no. Que el tejido social de cada departamento de nuestro país y cada región tenga un tejido empresarial interesante y que esas empresas se preparen, vean que es viable exportar y que se puede hacer. Y eso es una tarea importante porque necesitamos que nuestras exportaciones crezcan. Turismo, otra tarea de ProColombia es desarrollar el turismo en Colombia, que pues ahorita estamos complicados por este tema, pero pues las cifras en turismo estos últimos años han mejorado, los turistas nos visitan más y la intención es esa, que el turismo hacia Colombia mejore. La inversión extranjera, que llegue buena y muy buena inversión al país, eso es bueno. Pues de acuerdo a unas condiciones fiscales, políticas y seguridad, pues las inversiones extranjeras llegarían al país. Y promover a Colombia con marca país. Se me olvidó en este momento, luego les escribo, ustedes busquen marca país en internet también, ahí les he dejado varias tareitas. Otra herramienta importante, el BUSE, les comentaba yo, ventanilla única de comercio exterior, es una herramienta muy importante de agilidad para los procesos de exportación. Son varios formularios, entonces a veces el empresario dice, no, pero eso es una cantidad de formularios y ¿cómo los manejo yo? Bueno, resulta que uno cuando se mete al cuento de la exportación, muchachos, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le diría yo? Hay un actor fundamental dentro de ese proceso. Y aquí lo voy a subrayar y le cambio la letra. Los agentes aduaneros. Debemos trabajar con agentes aduaneros idóneos, o sea, hay que contratarlos. Eso uno se ahorra muchos dolores de cabeza. Ahí es que saber con qué agente aduanero vamos a trabajar, ¿no? Ahí entraría uno a cotizar, a identificar su servicio, su portafolio, y los agentes aduaneros son claves en el proceso. Conocer el estatuto aduanero es fundamental, no pues aprendérselo, pero sí saber que hay un estatuto aduanero que nos rige para evitar sanciones y dolores de cabeza. Y obviamente pues uno sabe que tenemos que estar todos alineados con la DIAN.
Dentro de ese contexto existe uno nuevo que apareció en el Estatuto Aduanero, que es la OEA, que en este caso no es la Organización de Estados Americanos, no, es Operador Económico Autorizado. Trabaja en conjunto con la DIAN. Entonces hay que conocer como los eslabones, cuáles son los actores principales con los que yo como empresa me voy a tropezar o me voy a vincular o voy a estar relacionado, ¿no? ProColombia, BUCE, el Estatuto Aduanero, la DIAN, los agentes aduaneros y la OEA. Obviamente faltan más, pero yo quiero que ustedes vayan manejando como el contexto a lo cual uno se enfrenta en el comercio internacional. Hoy en día, muchachos, se habla de estos temas, ¿por qué? Porque los insisto, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, cada vez exportar o importar eso ya no es una cosa lejana de otras personas, sino es algo que ya seguro que ustedes lo van a desarrollar en su labor diaria, empresarial o en su labor como empleados. Y es importante conocer todos esos aspectos. Obviamente el país le falta mucho, pues está en un proceso todavía de mejora en la parte logística, del manejo de aduanas, de la operatividad en puertos, aeropuertos, pero pues ese es el afán de ir mejorando cada vez más para ser competitivos en el comercio, en el contexto internacional. Bueno, eso era lo que les quería comentar en la noche de hoy, en nuestra reunión. Espero que les haya parecido interesante. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. ¿No? Ahí están por ahí varios conectados y están conectaditos todavía. Ese era básicamente nuestro CIPAS, muchachos. Si tienen alguna inquietud, pregunta, bien puedan. Yo no por el momento, profe. Muchas gracias. Bueno, ok, listo. Entonces estén muy pendientes. En febrero organizaríamos otros CIPAS. La próxima semana tenemos web conference. Sí, señor, para que me ayuden a informar el 25 a las 8 de la noche. Igual les escribo para estar recordando el lunes si tenemos web conference. Entonces el lunes nos vamos a volver a ver otra vez. Ya sería a las 8 de la noche, no a las 7, sino de 8 a 9, otra hora más. 9, 9 y media. Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche. Ahí nos seguiremos escribiendo también por el foro y espero que les sirva mucho la información para que ustedes sigan aprendiendo cosas, conceptos nuevos, políticas nuevas en este tema que es realmente interesante y es un tema actual para que el tejido empresarial se desarrolle y evolucione mucho más de lo que hasta el momento está. Entonces, para todos, buena noche, que estén muy bien y que descansen. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche.